Muy buenas a todos y a todas. Vamos a por el último vídeo del tema, en donde vamos a explicar lo que es el producto vectorial y lo que es el producto mixto. Son dos productos nuevos que aparecen en el espacio, porque el producto vectorial, lo explico ahora con calma, pero básicamente consiste en calcular un vector perpendicular a dos vectores dados, ¿vale? Entonces vamos con el punto 5, que sería producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores u y v es otro vector que lo vamos a denotar como u por v multiplicado por la x, ¿vale? Es la forma que tenemos de diferenciar entre el producto escalar y el producto vectorial, perdón. El producto escalar se denotaba por un punto y el vectorial por la cruz, por una x. ¿Qué cumple lo siguiente? Primera propiedad. El módulo de este nuevo vector es módulo de u por módulo de v por el seno del ángulo que forman u y v. Es decir, es parecido a la definición del producto escalar, pero cambiando coseno por seno. Y aquí recordad que aquí estamos calculando el módulo de ese vector. Segunda propiedad, como dije antes, que este vector nuevo, u por v, es perpendicular a u y a v. Es perpendicular a los dos simultáneamente. Y tercera propiedad, si u y v son linealmente dependientes, entonces su producto vectorial va a ser el vector 0. Bien, vamos a ver ahora varias propiedades del producto vectorial, y una de ellas es precisamente ver cómo se calcula utilizando coordenadas, ¿vale? Entonces vamos a escribir aquí propiedades. La primera propiedad lo que dice es que el módulo de este vector, del producto vectorial, es el área del paralelogramo que forman u y v. Es decir, si yo tengo aquí el vector u y el vector v, bueno, pues ese módulo es precisamente el área de este paralelogramo. La explicación es muy sencilla, ¿eh? Si yo aquí trazo la altura de este paralelogramo y le llamo alfa al ángulo que forman u y v, sabemos que el seno de alfa sería precisamente, yo voy a llamar h a la altura, sería h partido del módulo de u, ¿no? Con lo cual h, la altura, es precisamente el módulo de u por el seno del ángulo que forman u y v, que le llamé alfa antes, por el seno de alfa. Bueno, pues ¿cuál sería el área de ese paralelogramo? Base por altura, ¿no? Si nos vamos a la fórmula que conocemos, es base por altura. La base es el módulo de v y la altura, como vimos antes, es el módulo de u por el seno de alfa, que es precisamente una de las propiedades que vimos antes del producto vectorial, que es el módulo del producto vectorial.
¿Vale? Entonces, si a mí me mandan calcular el área del paralelogramo formado por dos vectores, lo único que tengo que calcular es su vector perpendicular, o sea, su producto vectorial, y calcular el módulo. Segunda propiedad. Un vector por otro vector, si yo les doy la vuelta a la multiplicación, es decir, en vez de multiplicar u por v, multiplico v por u, me cambia el signo del vector. Tercera propiedad. Esto lo vais a entender mejor cuando lleguemos a la sexta, ¿vale? Tercera propiedad. Si yo tengo un vector por el mismo vector, esto me va a dar el vector nulo. ¿Por qué? Porque un vector por el mismo vector son dos vectores linealmente dependientes. Y si son linealmente dependientes, vimos antes aquí que su producto vectorial daba 0. Pero también lo vais a entender cuando lleguemos a la propiedad 6. Cuarta propiedad. En la base canónica, si multiplico i por j, me va a dar el vector k. Si multiplico j por k, me va a dar el vector i. Y si multiplico k por i, me va a dar el vector j. Es decir, si yo multiplico vectorialmente el vector i por j, j por k o k por i, me da el otro vector. Si yo intercambio, claro, si yo en vez de multiplicar i por j, multiplico j por i, pues me va a dar el vector menos k, que va a salir de la propiedad 4 y de la propiedad 2, la mezcla de las dos propiedades. Quinta propiedad. Si yo tengo un número a cualquiera multiplicado por el vector u, bueno, pues el producto vectorial de estos dos vectores, AU por el vector V, es lo mismo que calcular primero el producto vectorial de U por V y después multiplicarle la A, o lo mismo que multiplicar primero por A el vector V y después calcular el producto vectorial. Da igual donde multipliquemos la A, es lo que nos dice esta propiedad. Y la propiedad sexta, que es la que os hablaba antes, aquí nos va a decir cómo calculamos el vector perpendicular, cómo calculamos este producto vectorial. Bueno, pues si U y V son vectores de coordenadas x1 y 1 z1 y V, a ver, así, y V es de coordenadas x2 y 2z2, bueno, pues para calcular el producto vectorial lo único que tengo que hacer es poner esos dos vectores en un determinante. Perdón, que lo estoy escribiendo mal. Bueno, no me borra. Borramos así. x1 y 1 z1 y x2 y 2z2. Y arriba lo multiplico, como primera fila pongo los vectores i, j, k. Entonces, si yo resuelvo este determinante, que lo vamos a resolver utilizando los menores complementarios por de la primera fila, sería el vector i por i1, z1 y 2, z2. Lo que estoy haciendo, acordaros que lo que estoy haciendo es tachar, lo voy a escribir así en rojo. Si estoy desarrollando por este elemento, pues tacho su fila y su columna y calculo el menor complementario de esto de aquí. ¿Vale? Si ahora voy con el j, tacho su fila y su columna y calculo el menor complementario de aquí. Y acordaros lo del menos 1 elevado a i más j. Entonces, en este caso sería i por esto menos, uy, lo voy a poner en rojo, no, en negro, menos, ¿por qué menos? Porque este es el segundo elemento, entonces esto era positivo, negativo, positivo, ¿no? Déjame borrar esto. Así. Menos j por x1, z1, x2, z2 y más k por x1 y 1, z, x2, perdón, y 2. Bien, una vez que ya sabemos cómo calcular esto, ahora podemos entender mejor la propiedad 2 y la propiedad 3,
¿Qué pasaba en un determinante si intercambiábamos dos filas? Que el determinante cambiaba de signo, de ahí el signo menos de aquí. ¿Sí? ¿Y qué pasaba en un determinante si teníamos dos filas iguales? Que el determinante me daba 0, por eso me da el vector 0. Y por último, para acabar con las propiedades del producto vectorial, perdón, si yo tengo que multiplicar vectorialmente un vector u por la suma de dos vectores, esto sería lo mismo que multiplicar el vector u por el primer vector más el vector u por el segundo vector. Estas serían las 7 propiedades del producto vectorial, ¿vale? Y vamos ahora con el punto 6 del tema, que sería el producto mixto. El producto mixto es, digamos, una mezcla, digamos no, es una mezcla del producto escalar y el producto vectorial. Y siempre está referido a tres vectores. Entonces, el producto mixto, escribimos un momento, el producto mixto. Bueno, mixto de tres vectores u, v y w se calcula como el producto escalar de el vector u por el producto vectorial de v y w. Fijaros que aquí sí que es importante el orden de los vectores. No es lo mismo el producto mixto de u, v, w que de v, w, v, u y w, ¿vale? Se denota por unos corchetes y si a mí me mandan calcular el producto mixto de estos tres vectores, siempre van por el orden, ¿eh? Se multiplica escalarmente el primer vector por el producto vectorial del segundo y el tercero. Bien. ¿Cómo calculamos esto en la práctica? Es muy sencillo. ¿Sí? Si yo tengo que u tiene coordenadas x1 y 1, z1. V tiene coordenadas x2 y 2z2. Y w tiene coordenadas x3 y 3z3. Acordaros que el producto vectorial de v por w era poner ijk por x2 y 2z2, x3 y 3z3, y de aquí me daba este vector. Y por i2, z2 y 3z3 menos j por x2, z2, x3, z3 más k por x2 y 2, x3 y 3. O lo que es lo mismo, me da este vector de aquí. El i2, z2 y 3z3, menos x2, z2, x3, z3, x2 y 2, x3 y 3. Vale, si yo ahora lo multiplico escalarmente por u, esto me da, ¿qué me da? Vamos a ver, x1 por i2, z2 y 3z3 menos i1 por x2, z2, x3, z3 más z1 por x2 y 2, x3 y 3.
que esto no es más que el determinante formado por los tres vectores, x1 y 1z1, x2 y 2z2, x3 y 3z3. Es decir, si yo quiero calcular el producto mixto de tres vectores, u, v y w, lo único que tengo que hacer es calcular el determinante formado por esos tres vectores, pero en el orden establecido, es decir, primero sería el vector u, después el vector v y el vector w por filas. ¿Vale? Además, sabemos, tenéis la demostración en el libro, es un poco compleja, con lo cual si alguien tiene curiosidad lo ve por allí y me pregunta en clase o me pregunta por privado, no hay ningún problema. Que el producto mixto de tres vectores u, v y w es el volumen del paralelepípedo que definen esos vectores. Y que el volumen del tetraedro que definen también los mismos vectores, del tetraedro que definen los mismos vectores, es la sexta parte de este producto mixto. Bien, repito, la demostración de esto yo no la voy a explicar, es un poco compleja, la tenéis en el libro, en la página correspondiente, si queréis os lo veo un momentito donde está la página, vamos a ver. 130 y 130. Tenéis la demostración en la página 137 del libro, ¿vale? Si alguien tiene curiosidad, pues lo puede ver. Y nada más. Este sería el tema. Lo que podéis hacer ahora es hacer los ejercicios que estuvimos hablando en el aula, ¿no? Y nada más, cualquier duda ya sabéis dónde estoy. Un saludo.